la idea es tomar estos conceptos, entenderlos y utilizarlos para utilizarlos en temas posteriores que vamos a ver puntualmente ya cómo trabajan estos temas que estamos viendo en tecnologías de transmisión que vamos a presentar. No es la idea ponernos a calcular, no sé, integrales y derivadas para ver cómo funciona con una señal. No es la idea de la materia. Pero sí, tal vez saber eh, generalmente de dónde vienen de lo que vamos a hablar. Entonces, lo que estuvimos viendo. Hola, hola, ¿sí qué tal? Bueno, lo que estuvimos viendo básicamente son la división de señales en digitales analógicas, eso lo vimos hace varias clases ya, señales digitales discretas que toman dos valores, señales analógicas toman infinitos valores a lo largo del tiempo, pueden ser simples o llamadas periódicas que siempre conservan el mismo patrón o forma llamada ciclo a lo largo del tiempo, y las señales compuestas o periódicas, bueno, cambio con la P, compuesta, que toman cualquier valor a lo largo del tiempo. Eh, Luego de eso presentamos algunas particularidades sobre las señales periódicas, que eran la frecuencia, como la cantidad de ciclos que realiza una señal en un segundo, se mide en hertz, el periodo, que es el tiempo que tarda una señal en completar un ciclo, se mide en segundos, la amplitud máxima como el valor absoluto máximo que puede tomar una señal en un intervalo definido, la longitud de onda, la distancia que recorre una señal periódica en un lapso de un periodo, y en un medio puntual, porque la longitud de onda varía en función de la velocidad en un medio. Esta era la formulita, vimos la relación de frecuencia y periodo, que son inversamente proporcionales, también está la formulita, y bueno, nada, pasamos a otros temas. Habíamos visto también la representación matemática de una señal senoidal, una señal periódica, de este estilo, donde nosotros tenemos la amplitud máxima, y adentro del seno tenemos la frecuencia multiplicada por un tiempo genérico y un desfasaje inicial que generalmente lo vamos a tomar en cero. Básicamente es esta señal con la que estuvimos trabajando, y bueno, esto es el periodo, el desfasaje, la amplitud máxima y demás. Estuvimos trabajando con eso. En la clase pasada también les dejaron unos videos como para empezar a ver algunos múltiplos isomúltiplos con los cuales vamos a trabajar, y entiendo que tal vez no es complejo con los videos tratar de seguir o tratar de entender el tema. Alguien me estuvo escribiendo que tal vez tenía algunas dudas, con lo cual tal vez yo arme algún video de algunos ejercicios puntuales de pasaje como para que lo tengan, o tal vez armemos, digamos, una subclase puntual para que los que se quieran sumar y tal vez tengan dudas con esto, lo veamos puntualmente. Pero básicamente, bueno, nada, con el tema de múltiplos y submúltiplos, lo que nos tiene que quedar claro es que básicamente cuando nosotros trabajamos con estos conceptos, nosotros no cambiamos el valor, sino la forma de expresarlo. Por ejemplo, miren acá abajo, si yo tengo 0,0001 segundo, yo lo puedo expresar como 0,1 milisegundo o como 100 microsegundos. Estos valores son lo mismo, estamos hablando de lo mismo, es el mismo valor expresado en unidades distintas. Básicamente es lo mismo, no sé, entre el kilogramo y la tonelada. O sea, yo utilizo la unidad que más me convenga para expresar, digamos, el valor. Si yo, no sé, quiero saber el peso de un camión, no lo voy a expresar en gramos, lo podría expresar en gramos, pero no lo expreso en gramos, lo expreso en toneladas, o sea, toneladas. Si yo voy a, no sé, qué sé yo, comprar no sé, un arito de oro para una nena, es en gramos, o sea, no en toneladas, y así sucesivamente. Entonces, bueno, nada, la idea es bueno, que esta tabla ustedes de alguna forma se la memoricen, porque si bien todo lo que tiene que ver con segundos, milisegundos, microsegundos, no se ven, o sea, no se trabaja mucho, todo lo que tiene que ver con los múltiplos de hertz, kilo, mega, giga, tera, se utilizan ya también para los sistemas binarios y digitales, que bueno, nada, vamos a ver. ¿Está bien? El día de hoy. Bueno, miren,
Vamos a hablar de lo que tiene que ver del dominio de la frecuencia. ¿Qué es esto? Bien, nosotros en la parte de arriba, como verán, presenta una señal senoidal, que acá lo llamé HDT, donde 5 es su valor pico, y su frecuencia son 6 Hz. Por lo tanto, matemáticamente se puede expresar de esta forma. 5 por el seno de 2pi por 6 Hz por el tiempo, ¿verdad? En el tiempo varía de esta forma. Pero también a mí me va a interesar saber o entender cuál es su comportamiento en el espectro de las frecuencias. ¿Cuál es su espectro de frecuencia de esta señal? ¿Y qué es el espectro de frecuencia? Básicamente es graficar la amplitud y la frecuencia de cada señal en un eje de amplitud versus frecuencia. Por ejemplo, miren, esta señal que tiene 6 Hz y un valor máximo de 5 volts, si yo la expreso en este eje amplitud versus frecuencia, van a ver que pongo 6 por las 6 Hz y elevo, digamos, la flechita hasta los 5 volts. Y ese sería el espectro de frecuencia de esta señal. Este palito, entre comillas. ¿Está bien? Ese es el concepto, digamos, de espectro de frecuencia. Es tratar de dibujar o tratar de graficar qué frecuencias componen esta señal. Como es una señal simple, tiene una única frecuencia. Es importante que entiendan este concepto. ¿Alguna duda al respecto? ¿Venimos bien? Genial. Sí. Por ejemplo, miren, estas 3 señales. Tenemos una señal continua, la azul, y 3 señales senoidales. Aparentemente la verde fluctúa más rápidamente que la púrpura, la rosa. ¿Está bien? Por lo tanto, miren, esta señal continua de 15 volts, la puse acá, la llamé VT, se la puede expresar también como una señal senoidal, donde la frecuencia es 0. Esto multiplica todo lo de adentro con lo tanto, todo número multiplicado por 0 es 0, el seno de 0 es 0, perdón, es 1, perdón, ahí está, y 1 por 15 me va a dar siempre 15 volts. O sea, que una señal continua también de alguna forma se la puede expresar como una señal senoidal con una frecuencia de 0. ¿Está bien? Por eso ven que yo en el espectro de la frecuencia, la representación de frecuencia de estas señales, en 0 Hz, en el 0 de frecuencia, pongo 15 volts. ¿Está bien? La rosa tiene 8 Hz. Si esto los cuento y cuentan la cantidad de ciclos que hace, son 8. Y la amplitud máxima es de 10 volts. Por lo tanto, está en frecuencia, la voy a graficar acá, en 8 Hz y 10 volts. Lo mismo ocurre con la verde. La verde tiene 5 volts de amplitud y una frecuencia de 16. Por lo tanto, yo acá veo cómo varían en el dominio del tiempo y acá veo cómo varían en el dominio de las frecuencias, que no varían, es única, porque la frecuencia es única para este tipo de señal. ¿Está bien? Seguimos. Y ahora vamos a hablar del teorema de Fourier. El señor Joseph Fourier, francés. Se cortó, profesor. No sé nada. ¿Se cortó? No, yo escuché todo bien. ¿Y lo ven bien? ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí, sí. Ok, porfa, creo que es un problema local. Fíjate si lo podemos solucionar. Bueno, continúo. El señor Fourier, francés, 1768, 1830, bueno, fue un matemático y físico francés, conocido por sus trabajos sobre la descomposición de funciones periódicas en series trigonométricas convergentes llamada de Fourier. Su principal, digamos, libro estaba orientado a temas de calor y demás, pero bueno, después se utilizó en todo lo que tiene que ver, en muchos aspectos y fundamentalmente en las comunicaciones, telecomunicaciones. Esta es la serie de Fourier. A ver, la serie de Fourier dice, una señal periódica se puede construir con la suma de senos y cosenos. A ver, olvídense de estas fórmulas
lo que nos tiene que quedar claro de Fourier es que Fourier nos dice y está comprobado que una señal periódica se puede construir con las sumas de senos y cosenos. Por lo tanto, eso es una idea fuerte que quiero que nos quede. Vamos a ver un pequeño ejemplo ahora de esto. Pero, por ejemplo, la serie de Fourier, miren, me dice que una f de x, una función dependiendo de x, la voy a formar como un exponente a 0 dividido 2, más una sumatoria, este es el símbolo de sumatoria, de estos términos, de un coseno y un seno, bueno, un coseno y un seno. ¿Dónde? Miren, este A0 que está acá arriba, lo puedo calcular como de esta forma. 1 sobre P sobre la integral de P a menos P de la función diferencial de X. Bueno, este término que está acá lo puedo calcular de esta forma. Y el Bn lo puede calcular con esta integral. Nada. Parece, o sea, jodido, y realmente es complejo, no voy a decir que no, pero, o sea, nada. O sea, la idea no es meternos en calcular, tal, pero sí los quiero mostrar un ejemplo, o para por lo menos veamos un ejemplo. Miren, por ejemplo, si yo tengo esta función, que es f de x es igual a x, es una recta, ¿verán? En los intervalos de menos pi y pi es una recta que va de acá hasta acá. Pongamos que hay una función, una señal que hace esto. Fourier nos dice que f de x se puede construir de esta forma, con esta fórmula que nos dio recién, este chóculo que nos dio recién. Miren, a grosso modo, o sea, el A0, el AN y el BN que yo necesito calcular, yo ya los tengo calculados acá. No nos vamos a poner a calcular derivadas ni integrales. Aunque yo les voy a compartir un video donde es bastante sencillo cómo los calcula, como para que ustedes, si les interesa, lo vean. Pero, básicamente, lo que él está haciendo acá ya es reemplazando, o sea, o poniéndole la resolución de esta función de esta serie de Fourier para esta función, x en el intervalo de menos pi y pi, que le queda de esta forma. Este es el resultado. Es la sumatoria, es una sumatoria que va desde el 1 hasta el infinito de esta formulita, donde n, primero le tengo que dar un valor, empiezo con 1, n1, entonces 2 dividido 1 es 2, por menos 1 a la 1 más 2, que es 2 al cuadrado, que es menos 1 elevado al cuadrado es 1, por el seno de x. Luis, creo que estás con el micrófono abierto, metiendo un poquito de ruido, puede ser. Gracias, muy amable. Bueno, esta es la formulita que quedó, digamos, de hacer estas integrales que presenté antes. A ver, en esta diapositiva yo les voy a presentar cómo reemplazó 5 valores de n, hasta n5, donde el 2 era un número que lo pudo sacar para afuera, multiplicado a todos términos, y le quedó esto. Como verán, f de x era igual a x y quedó una sumatoria de senos y cosenos, que se podía continuar. ¿Hasta cuándo? Hasta el infinito. Pero bueno, hicimos 5, calculamos 5 nada más, como para que vean que ya pasé de una función que era f de x a una sumatoria de senos en este caso, y o cosenos. En este caso senos, porque el término de coseno daba 0. ¿Está bien? Entonces, miren. Si grafico la primera componente, o sea, 2 por el seno, esta es la primera componente de esta serie, me va a dar esta señal senoidal verde que se ve acá, que como verán no se asemeja a la recta entre menos pi y pi. Está bien, la toca, pero no se asemeja para nada, no es una recta esto. Si yo grafico el primer término, más, o sea, en este caso le resto el segundo término, que es este, lo grafico, miren cómo me da. Me da esta roja, que ya se empieza, o sea,
Se empieza a acercar. De nuevo, no es una recta. Se empieza a acercar. Si yo grafico las 5 componentes, fíjense cómo se acerca a la recta. Ya no es la recta, pero fíjense cuán cerca ya está de parecerse a la recta. Ojo, en los intervalos de menos pi, pi, porque en esos intervalos se calculó. Y si yo sigo metiéndole componentes, metiéndole componentes a la serie, me voy a acercar, supuestamente según el teorema de Fourier, con infinitos componentes, voy a poder lograr la misma recta. Pero lo que voy y quería mostrarles es que realmente esto, bueno, nada, es algo que se cumple, está probado, y con el cual nosotros vamos a quedarnos con la idea. ¿Está bien? Hasta acá. ¿Puedo hacer una pregunta? Porque, Por supuesto, ¿qué es lo que nosotros, porque el cálculo, ¿a dónde nos conduce este cálculo? No, o sea, esto es... Yo me perdí entre esos cálculos no está bien. Nada. Esto es Pero digo, yo veo que acá hay unas sinusoides sobre la diagonal. Claro, exactamente. Esto es una comprobación del teorema de Fourier, Luis, donde yo lo que quiero que te quedes es con que el teorema de Fourier te dice que cualquier señal vos la podés construir con una sumatoria de senos y cosenos. Con esa fórmula que viste ahí, así toda compleja. No, bueno, sí, lo vi. No nos vamos a poner a hacer integrales, no es la idea. Sí vamos a hacer otros cálculos, pero no de ese tipo de cálculos. O sea, porque nosotros ya no vamos a quedar con la idea, le vamos a creer a Fourier. Vamos a decir, sí, Fourier sí tiene razón. No. ¿Entendés? Entonces. Sí, yo no sé si era lo mismo, por ejemplo, yo tenía idea que la suma de dos ondas iguales, por ejemplo, era uno de los principios, se sumaba la amplitud. O sea, si la amplitud era 5, eran iguales, la onda era igual, pero con amplitud 10. Después, si tenían ese... Sí, pero... lo de Fourier también. No es tanto. O sea, la suma de dos ondas iguales está bien. Iguales en frecuencia, sumas amplitudes, está bien. Pero si ya no son iguales en frecuencia... ya cambia, sí. Ya cambia. Pero, ¿qué pasa? A ver, Fourier primero nos dice ahí, esto, ¿no? pero déjame avanzar una idea más, porque, o sea, si nosotros entendemos de que ya, listo, compramos la idea de que, listo, tengo una señal cualquiera, y entonces yo la puedo componer o la puedo crear con la sumatoria de muchas señales senoidales, suma, resta, con distintas amplitudes. Esa es la primera idea que me tengo que dar. Ahora, miren. Teniendo en cuenta esto, miren, voy a leer tal cual. Una señal compleja puede construirse con la sumatoria de infinitas señales senos y o cosenos, lo que vimos recién. Por lo tanto, con Fourier podemos saber qué frecuencias y amplitudes forman esta señal a lo que llamaremos espectro de frecuencia de señal. Miren, si yo tengo esta señal roja, es una señal cualquiera, por Fourier, yo las puedo descomponer en distintas señales senoidales. En este caso, 3 como ejemplo, miren. Por lo tanto, yo puedo decir que esta señal está compuesta acá hay por 3 señales simples, con 3 frecuencias. La azul, la verde y esta azul más chiquita, ¿sí? Por estas 3 señales. Por lo tanto, yo puedo decir que el espectro de frecuencia de esta señal compuesta, compleja, son 3 señales, 3 frecuencias, con distintas amplitudes. O sea que yo puedo verlo, si lo miro de este lado, veo cómo se mueve en el dominio del tiempo. Pero si lo miro de este lado, lo veo cómo se mueve en el dominio de las frecuencias. Entonces yo ya puedo verlo de 2 puntos, o sea, desde 2 puntos. Me sirve, o sea, prácticamente, ¿para qué me sirve ver una señal en el dominio del tiempo? Y la verdad que no de mucho, salvo para ver amplitudes máximas y mínimas que tiene, o sea, cuán grande es tu señal, para ver si vos, no sé, lo querés, conectás esa señal a un elemento, si ese elemento no va a reventar. Por ejemplo, no sé, si vos tenés un transistor de 12 volt y tenés una señal que no sabés cuál es el valor pico, y es de 220, lo haces pelota, ¿entendés? O sea, te sirve para eso relativamente. Pero en el espectro de las frecuencias, ¿para qué me sirve verlas? Y bueno, porque sabiendo las frecuencias que tiene, yo voy a saber qué tratamientos puedo hacer o darle a esta señal para poder transportarla, por ejemplo. Ahora, si se entendió ese concepto,
Continúo. Mire, por ejemplo, este ejemplo. Es una señal cualquiera, es una señal compleja que hace lo que quiera. No es una señal periódica como ustedes verán, es una señal en un intervalo chiquito que hace lo que quiera, pero es la sumatoria, o está formada por estas 4 señales simples. O sea que acá también se cumple Fourier. Yo, con estas 4 señales simples, señales senoidales, sumadas, puedo formar esto. ¿Está bien? Por lo tanto, el espectro de frecuencia de esta señal, que se llama A de t, es esto. ¿Está bien? Una señal de una frecuencia de 0 Hz, de 45 volt, otra de 2 Hz, de 68, de 10, de 24, y la última de 400. ¿Está bien? Bueno. Entonces, vamos a presentar este Perdón, concepto. la de 0 Hz no tiene un ciclo. No, porque No la tiene, frecuencia es no 0. tiene ningún ciclo. ¿Cómo? No, la frecuencia es 0. Al ser 0 Hz es una señal continua, no varía. Hay señal, pero no tiene variación. No tiene Como variación la corriente continua, por ejemplo. Exactamente, una corriente continua, su frecuencia es 0. Claro. Bien. Gracias. Por favor. Entonces, sabiendo esto, definimos este término importantísimo en las comunicaciones, el ancho de banda de una señal. Este es el concepto fuerte o sea, todo esto nos sirve para definir este concepto, el ancho de banda de una señal. Como los chicos de la secundaria le dicen cariñosamente el chancho de banda. Así me lo pusieron en parcial, pero bueno. El ancho de banda de una señal no es nada más que la diferencia entre la frecuencia máxima de una señal y la frecuencia mínima de una señal. ¿Está bien? Y este es un primer gran concepto que ya nos mete directamente en temas prácticos de las comunicaciones. El ancho de banda de una señal es la frecuencia máxima de una frecuencia mínima. ¿Está bien? Por ejemplo, bueno, acá tenemos una frecuencia de 5000 menos una frecuencia de 1000, por lo tanto 5000 menos 1000 da 4000 Hz. ¿Está bien? Por ejemplo, miren. Si yo tengo esta señal, que es la misma señal que estuvimos viendo en la diapositiva pasada, tengo el espectro de frecuencia de una señal que no es una señal periódica, porque ya no he dejado de ser una señal, y quiero calcular el ancho de banda de esta señal. Bueno, la formulita era esta. Ancho de banda era frecuencia máxima menos frecuencia mínima. Por lo tanto, la frecuencia máxima, acá se ve, son 400 Hz, y la frecuencia mínima en este caso es 0, porque tiene unas componentes con 0 Hz, o sea, continua, ¿está bien? Por lo tanto, el ancho de banda de esta señal es de 400 Hz. ¿Está bien? Bueno. Pero también nos puede dar otro tipo de, o sea, bueno, este es el ancho de banda, como verán, es el espacio que queda, digamos, es cuánto espacio ocupa en el espectro de frecuencia. Por ejemplo, otro ejercicio, miren. Profe, Sí. ahí, Sí. ahí en ese gráfico, ¿cómo se distingue la frecuencia mínima? Está acá, ¿ves? Acá, sobre el 0, que o sea, donde se cruzan el eje horizontal y vertical es el 0, 0. Entonces, acá, bueno, Sí. si bien por ahí no está expresado, ¿verdad? No dice, en este punto es 0 Hz. Este puntito que está acá, 0 Hz. Donde está la de 45 volts, 0 Hz. Sí. Los ejes están en rojo ahí, ¿no? O sea, la frecuencia está sobre el eje Claro, X. sería Sobre el eje X, el violeta. sobre el eje X y el eje Y. El violeta es una señal, una de El las violeta 4 señales. Ah, Es Es la que ok. tiene 0 Hz. exactamente, es la que tiene 0 Hz. Sí, exactamente. La que tiene 0 Hz, ¿está bien? Por eso la frecuencia mínima es esta. Sí. ¿Está bien? Bueno, y el ancho de banda, ¿ven? Va de acá a acá, es el espacio que hay entre lo máximo y lo mínimo. Por ejemplo, miren, otro ejemplo, como también se puede dar, una señal tiene un ancho de banda de 350 kHz.
su frecuencia máxima es de 1050 kHz. ¿Cuál es su frecuencia mínima? Si quiero sacar la frecuencia mínima de esto, de nuevo, yo tengo la fórmula del ancho de banda, que es esta que le había presentado, frecuencia máxima menos frecuencia mínima. Tengo que despejar la frecuencia mínima porque es lo que me pide, es la información que me pide, por lo tanto tengo que despejar la frecuencia mínima de esta fórmula. La frecuencia mínima la paso para el otro lado sumando, ya que estaba restando originalmente. Me queda así, el ancho de banda más la frecuencia mínima es igual a la frecuencia máxima. Y después esto que está, el ancho de banda que está de este lado, con más adelante, que está implícito, lo paso para el otro lado restando. O sea que la frecuencia mínima es igual a la frecuencia máxima menos el ancho de banda. ¿Está bien? Bien. Por lo tanto, Profe, sí. te hago una pregunta. Sí. Yo como para más o menos ir haciéndome una imagen mental. Ponele que la frecuencia, por ejemplo, para medir la frecuencia del Wi-Fi, ¿se puede tomar lo mismo o el de la señal de internet? Bueno, ahí después vamos. El Wi-Fi, o sea, hay frecuencias que, hay señales electromagnéticas que viajan por el aire, y el aire, nada, pueden viajar muchas señales, o sea, de distintas frecuencias, inclusive señales que podemos ver, hay un rango chiquito que podemos ver, ¿entendés? Señales, o sea, de radios AM puntuales, hay un montón de señales. Las señales de Wi-Fi trabajan en 2 bandas de frecuencia, 2.4 GHz y 5.1, si mal no recuerdo, si alguno por ahí me puede corregir, 5.1, 5.0 creo que era. 5.4 también, profe. 5.4, Rubén, muy bien. 2.4 y 5.4. 5.4, ahí está. Son las dos frecuencias que utilizan, que son frecuencias no licenciadas. Las podés usar libre, ¿entendés? Y esos son señales que viajan, o sea, señales que viajan en esos rangos. Después, o sea, yo te digo 2.4, pero después hay un ancho de banda máximo y mínimo que pueden utilizar. Tienen un ancho de banda, ¿entendés? O sea, máximo y mínimo, pero viajan en un ancho de banda máximo y mínimo. Todas esas señales. ¿Está bien? Por ejemplo, la banda de 700 MHz es una banda licenciada. ¿Licenciada qué significa? Que es el Estado argentino o el Estado de cada país el que te da la autorización para utilizar ese espectro. ¿Está bien? Si vos emitís en ese espectro, tal vez interfieras a otra persona que tenga pagado esa banda. ¿No pasó algo así con el tema de los teléfonos inalámbricos, que tuvieron que modificarle la frecuencia con la que trabajaba porque interfería cuando empezaron a licenciar banda para celular? Mirá, no recuerdo lo de los teléfonos. Que trabajaba en 800 megas. No, pero lo que Pero sí no es por eso que sacaron lo del tema de escuchar radio en los teléfonos y eso. No, eso es por otra cosa. No, lo que, a ver, vamos por partes. Lo que, no recuerdo, Adrián, eso, pero sí lo que recuerdo es que, por ejemplo, todo lo que era, había algunas emisoras de televisión que trabajaban en la banda 700 megas, que cuando se licitó 4G en Argentina, la banda de 700 para 4G, ahí teníamos, y tenemos todavía algunos problemas con interferencias, que hacen que vos podés desplegar como operador, pero no podés utilizar la banda. Hay un grupo, la ex-CNC, la CNC era una hora actual INACOM, que es el ente regulador, hicimos un trabajo al respecto, pero antes tenía puntualmente un organismo que se llamaba CNC, Centro Nacional de Comunicaciones, o Cámara Nacional de Comunicaciones, no recuerdo puntualmente la sigla, no voy a mentir. Pero básicamente lo que hace es ir a perseguir interferencias. Tienen 3 camionetas donde triangula, o sea, no sé, primero vos tenés que hacer una denuncia, y eso nosotros como operadores medimos las interferencias que tenemos en distintas zonas de todo el país que degradan la señal, porque no es un tema de que están y no joden, perdón la expresión, sino que degradan la calidad de las llamadas y el tráfico de datos. El servicio forma, sí. Sí, pero de una forma muy, muy compleja. Tenemos muchos puntos de... Pero en el sentido de que lo degrada, en el sentido de que puede ser interceptado. No, la integrada en el sentido de que como vos como usuario te va a funcionar mal. Porque claro,
es como, imagínate esto, es como un canal de voz que te dan a vos para que tus equipos hablen y en el medio hay alguien que le está metiendo ruido. Entonces, cada tanto una palabra no se va a entender. Y eso es lo que ocurre, ¿entendés? Cuando hablan las antenas con los celulares en esa banda puntual, si está interferida, digamos, lo que es un 1 lo interpreta mal, lo interpreta como un 0 y demás, y bueno, a vos te disminuye la calidad de tu servicio. Tenemos muchos puntos así. Pero lo interesante de esto es que NACOM tiene un grupo especializado donde va a capturar las interferencias. Y hacen una triangulación, son 3 camionetas, es interesante. Si puedo, yo tengo un amigo que trabaja haciendo esto, con todo lo que tiene que ver con interferencias, y quiero que venga a dar una charlita, pero para eso tenemos que seguir avanzando en esto y entendiendo más un poco el tema de señales e interferencias, para que sea rica la charla y ustedes puedan entender un poco más. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta al respecto? Bueno, bien. No, gracias. Genial, no, por favor. Bueno, entonces, acá ya tenemos el concepto de ancho de banda. A ver. Miren, esto es lo que les quería mostrar. Esto es un gráfico cualitativo, no es realmente tal cual exacto y demás, y nada, o sea, pero está bastante bien y bastante aproximado para que nosotros podamos entender. Miren, por un lado acá arriba te ponen las longitudes de ondas, obviamente de señales, qué sé yo, que viajan en el aire, o sea, en el aire. O sea, acá el tipo de señal que son utilizadas, por ejemplo, miren, las líneas eléctricas utilizan señales de frecuencia que son del orden de los hertz. Porque estamos hablando de 220 volt, 50 hertz, ¿se acuerdan? Entonces, nada, o sea, utilizan este tipo de señales. Después, ya las torres de AM, miren, las torres de AM. ¿Alguien sabe qué es AM? Sí, amplitud modulada. Bien, genial. Por ejemplo, las radios AM tienen amplitud modulada y las FM frecuencia modulada. Correcto. Esos son los próximos conceptos que vamos a ver un poco más en profundidad. Ahí, respondiendo creo que la pregunta de Camila, yo entiendo que Sí, o sea, eso iba a preguntar. las radios, o Sí, sea, sí, bueno. iba a repreguntar, sí, perdón, sí. No, por favor. Las radios, o sea, yo lo que entendía, o sea, lo que te digo lo que me dijeron, no lo investigué. O sea, tal vez, y tomé la conversa, hay que investigarlo, pero a mí me dijeron que no se puede poner una radio AM en los celulares, nunca se pensó por el tema de que los dispositivos electrónicos que se utilizaban eran bastante grandes, y hago comillas porque, bueno, o sea, para el tema de un celular y la optimización de lugar y energía que se tiene que hacer. Por eso nunca se pensó, versus que la FM no, es mucho más. Claro. De todas formas, en la actualidad, Entonces sí FM todavía se puede FM, recuerdo, o sea, que hubo una época que sí que se podía FM. es que todavía creo Sí, que sí, también la radio, los celulares tienen radio FM y si no me equivoco, igual habría que verlo ahora, pero hay aplicaciones que te permiten tener radio AM. Bueno, a eso es lo que voy. Claro, pero no son, no sé si sean desde la frecuencia de AM, sino desde algún otro lado, me imagino. Usan los datos. Ah, exactamente. Las aplicaciones usan datos, o sea, paquetizan todo, y tiene sus pros y contras. Obviamente que el gran pro es que no vas a tener interferencia, no vas a tener, o sea, temas porque dependiendo de dónde estás, ustedes seguramente habrán escuchado, no sé, por una radio FM y escuchar a algún pastor de alguna iglesia o alguna radio con cumbia. Claro, que depende en dónde, que hay distintas emisoras que usan la misma frecuencia para emitir su programa. Yo tengo una duda. La FM, la frecuencia modulada FM, tiene un rango nada más de acción. No es como la M. La M tiene un rango mucho más amplio, ¿verdad? Porque ya vos te alejás, por ejemplo, hasta las costas y el FM desaparece.
Ahí, bueno, ahí vamos a ver particularidades. Las radios AM tienen mayor potencia de alcance, necesitan torres más altas con mayor potencia, o sea, no necesitas tantas repetidoras, pero la calidad obviamente disminuye y todavía existe, pero creo que están ganando mucho el tema de las aplicaciones, porque realmente, bueno, nada, te olvidás y podés escuchar lo que quieras, donde quieras, con una calidad excelente, tal vez con un delay, sí todavía, pero podés escuchar lo que quieras. Lo malo que tenés ahí es que dependés de la red de datos y hay lugares donde tal vez no lo tengas y hay lugares donde se saturan mucho. Nosotros hace un tiempo estuvimos haciendo un proyecto cancha de Boca, cancha de River, para poder dar más, poder brindar mayor, mayor disponibilidad, porque lo que hacían, nos saturaban todas las antenas cuando se jugaba con público. Y no solamente así, sino Es alrededor. verdad eso. Sí, sí, eso Y ocurre. también, bueno, ni contar algún recital o algo de eso. Bueno, Algún de estos festivales que hacían también, que juntaban capaz hasta más gente. y por otro lado, o sea, igual ahora ya hay radiobases móviles que se la vamos moviendo dependiendo de eventos con mucha gente y o eventos importantes, digamos, muy importantes que tenemos que estar seguros que todo funcione. También se hacen, eso lo hacemos en conjunto con todos los operadores. Por ejemplo, también me tocó participar en todo lo que tiene que ver con elecciones nacionales. Las elecciones nacionales, si bien las empresas de telecomunicaciones tenían algún rol, las últimas elecciones presidenciales, todo lo que tiene que ver con el escrutinio y demás, las primeras informaciones se mandaban por redes móviles. O sea, todo se les daba una computadora con un dispositivo puntual y todo era por la red móvil, o sea, o donde se podía, porque hay lugares que todavía no hay nada. Realmente no hay nada, chicos. La cobertura del correo. Sí, bueno, el correo para ciertos puntos, nosotros tuvimos que ir al correo argentino, ahí a hacer, creo que Barracas, donde estaba. Sí, la central. Ahí, correcto, ahí tuvimos, o sea, estar los tres operadores, con todas las partes técnicas, para ver problemas que tenían ahí y actuar para ver cómo podíamos solucionarlo. Y teníamos toda la infraestructura atrás, pero bueno, fue el primer escenario que se hizo de este estilo en Argentina, fuertemente con todo lo que tiene que ver con redes móviles. Ahora se va a seguir, vamos a volver, pero bueno, es lo que también estoy viendo. Y los blindajes que ocurren en esa época. Los blindajes, ¿a qué te refieres, perdón? Y de no tocar nada, que no te dejan tocar absolutamente nada de la red mientras se produce el escrutinio, se produce el proceso. Sí, eso se llama frisado de red. Sí. El frisado de red se da en eventos nacionales muy importantes o por ahí también en días festivos. Se trata de no tocar, porque todas las actualizaciones y modificaciones que se hacen sobre una red grande se hacen de noche y de madrugada. Entonces, bueno, salvo cuando se frisa completamente la red. Nadie toca nada de nada. Y bueno, nada, así se dieron las cosas. ¿Qué otro tema tenían? Bueno, ¿alguna otra consulta al respecto? Bueno, chicos, entonces. Una cosa, cuando hablamos de ancho de banda, sí, ¿no? Normalmente, entiendo, cuanto más ancha mejor, digamos más eficiente puede ser. No necesariamente. Algo así. No necesariamente. No. De hecho, cuando te dicen el ancho de banda, ¿para qué te quieren decir? Tiene ancho de banda de tantos, ¿cómo es que se mide? Hertz. Hertz. El concepto real de ancho de banda es la frecuencia máxima y mínima que tiene una señal. Una señal compleja, como Fourier nos dice, se puede descomponer por muchas, o sea, puede estar formada por muchas señales, muchas frecuencias simples. ¿Ves? Entonces el ancho de banda es el máximo, el mínimo y el mínimo que pueden tener. La clase que viene... ¿Y en qué influye eso? Que el mínimo y el máximo. Bueno, por ejemplo, mira, una señal de voz, o sea, por ejemplo, un canal telefónico se plantea que va de 0 a 3 kHz. ¿Ves? Entonces, sí, vos, toda tu señal, por ejemplo, de voz, la tenés que poner en ese rango, de 0 a 3 kHz, para poder transportarla, para poder enviarla, para poder hacer algún tratamiento. Vamos a hablar de tratamientos que se hacen con la voz, como por ejemplo en multiplexación. ¿Entendés?
o por ahí un tratamiento para transportarla. Vamos a hablar de la amplitud modulada, cómo realmente se hace. O sea, ustedes ya entendiendo estos conceptos, vamos a poder entender un poco más técnicamente cómo funciona la amplitud modulada, porque nos da pie para las modulaciones digitales, que son las que se utilizan actualmente. O sea, somos las modulaciones digitales las que se utilizan. ¿Entendés? Claro. Entonces vos tenés que saber cuál es el ancho de banda de la señal que querés transportarla, y en la práctica, después les voy a mostrar algunos gráficos de señales donde realmente van a ver que el ancho de banda es muy, muy grande, porque las frecuencias que componen esta señal van desde una punta a la otra. Y realmente después hay otros parámetros que se utilizan para utilizar el ancho de bandas, como por ejemplo, ¿dónde está la energía total de la señal? ¿Dónde está la mayor cantidad de energía? Bueno, en este rango. Bueno, entonces utilizamos como ancho de banda ese rango, pero la definición general teórica de ancho de banda es la que les di recién. ¿Está bien? O sea, no es ni mejor ni peor que tenga más ancho de banda. Sí. Una pregunta. Sí. Para entender bien los Por favor. conceptos hasta ahora visto. Sigo medio mareado. Entonces hagamos de cuenta, porque justo veo el arco iris y bueno, hay algunos temas del secundario que me quedaron de cuando iba. Y es, ponele, el arco iris, bueno, tiene toda una gama de colores como vemos acá en el ejemplo. Sería, el espectro es casi infinito. Es finito lo visible, pero el espectro es infinito. Entonces, cuando nosotros dejamos de ver, pasaría a otra frecuencia que vendría a ser los rayos X. Claro, Entonces, claro, pero la banda es gigantesca, la banda de esos. Por ejemplo, para responder a tu pregunta, vos lo que ves son este ranguito que tenés ahí que dice visible, pero después en el medio hay señales de radio que no las ves, no las vemos. Salvo que alguno las vea, chicos, díganme, o sea, vamos, pero no las vemos, o sea, pero están. Que nuestro ojo no la capte, porque nuestro ojo solamente capte un cierto tipo de señales y demás, está bien, pero hay otro tipo de señales, bueno, que también, o sea, que no las vemos, pero están, ¿entendés? Están en el... Por eso, el campo es infinito. A lo que iba es, el campo de pero transmisión... ojo, otra cosa, y después se acota dependiendo, por ejemplo, transmisión de audio, transmisión de imagen, transmisión de esto. Sí, ahora, dependiendo del tipo de señal, o sea que hay señales que viajan mejor en el aire, o en el éter, o en el espectro radioeléctrico que otras. ¿Entendés? O sea, hay señales que viajan mejor, por ejemplo, no sé, una señal AM, una señal, o sea, del tipo AM con particularidades puntuales, o sea, que tenga una frecuencia puntual, hay frecuencias con algunas propiedades que viajan más lejos que otras. ¿Se entiende? O sea, entonces vos podés, o sea, agarrar y decir, bueno, entonces, o sea, nada, el rango es infinito, sí, bueno, pero no todos viajan de la misma forma por el aire. Con lo cual, por eso, las bandas puntuales con las cuales se pelean las operadoras de las empresas de telecomunicaciones, se pelean económicamente, no son infinitas, son algunas, y hay algunas bandas puntuales y algunas frecuencias puntuales que son las mejores porque hay algo que tiene la propiedad de viajar de forma más lejana o penetrar mejor las paredes o elementos rígidos, o sea, ¿entendés? Entonces, sí, hay algunas bandas puntuales que son las más deseadas para transmisión de datos. Pregunta. Sí. Es decir, uno puede seleccionar las bandas estas que están en el aire para transmitirlo, para enviar los datos. A ver, vos podés crear por ejemplo, no sé, vos decís, a ver, me compro un modulador AM, listo, te lo compras en Mercado Libre, no, mejor, te la cambio porque está de moda. Me compro un repetidor, en mi casa no tengo señal adentro de mi casa, típico. Me compro un repetidor, en Mercado Libre hay un montón, listo. Lo traes, supuestamente, no sé bien cómo se configura, pero lo configurás para tu operador y listo. A ver, se puede hacer, pero el repetidor ahí, lo que está pasando es que vos estás escuchando y estás emitiendo en banda licenciada. ¿Qué significa eso? Que si tu repetidor funciona bien, tal vez nadie te venga a buscar. Pero si tu repetidor funciona mal, puede ser que un día te toque la ENACOM con su camionerita y te diga, señor, usted acá está emitiendo en una banda licenciada y está interfiriendo esto, apáguela. Si no le haces caso, caen con la policía y te lleva. ¿Entendés? Eso es lo que puede ocurrir. O sea, vos técnicamente podés llegar a emitir, o sea, en distintos lados, porque hay elementos o artefactos que los podés comprar. Lo que dijimos de las radios, o sea, ilegales.
se compran todo el equipamiento, más o menos van viendo, a ver, entre tal radio y tal radio está libre, y me meto acá, y empiezan a interferir, ¿entendés? Y se van a buscar, o sea, eso generalmente se hace a medida por reclamos, es raro que lo hagan de forma proactiva, pero se hacen mediante un reclamo. Pero nada, es interesante. Puntualmente es eso, vos podés emitir, pero si te enganchan, te bajan. ¿Está bien? Sí, Sí, Lorena. ¿Eso es lo que se usaba antes de los radioaficionados? No, los radioaficionados también eran bandas que estaban definidas para que de tal frecuencia a tal frecuencia para que vos puedas transmitir. ¿Pero estaban permitidos o Sí, también...? Estaba permitidos, pero tenías que tener un permiso para radioaficionado. Y había unas subbandas adentro de ese rango que no se podían transmitir porque eran para policía, para bomberos, o para fuerzas armadas y demás. O muchos, ¿se acuerdan que había un tema en los aeropuertos? Que había, o sea, supuestamente interferencias, y cada tanto cuando hay interferencias, hay gente que... En las torres. En los torres tenían que frenar el ingreso y egreso de aviones, porque no podían realmente saber si sus equipos funcionaban bien. Bueno, eso pasaba, y eso es una interferencia sobre una banda licenciada, porque no podés hacerlo. Y eso está penado. O sea, uno por ahí, no es joda, igual es raro que te caigan, salvo que estés interfiriendo algo grosso, te pueden caer tipo a grupo SWAT a tu casa. Claro, porque yo tenía un vecino que se había armado en su terraza, Sí. todo como una salita, y ahí transmitía, no sé cómo hacía, pero él hacía eso, de radioaficionado. Y todavía está, qué sé yo, es la vieja escuela, digamos, decimos, porque la verdad que son equipos, o sea, era un, digamos, porque no era un oficio, era tipo un hobby, pero bastante técnico, y hoy en día creo que quedan pocos, pero ¿qué pasa? Se llegan a caer las redes, es uno de los medios más eficientes todavía como para poder comunicarse. Hasta ahora no tuvimos caída de redes heavy, salvo una que recuerdo hace 10 años que bueno, sí fue heavy para Movistar, que no pero eso por un tema de seguridad, un hackeo a un router. Que no se ¿Y para eso qué necesitaban? O sea, ¿aparatos especiales o...? Y sí, necesitas aparatos especiales, o sea, dependiendo de qué tipo de radioaficionado querés, inclusive una antena y una torre. Pero hay hoy en día programas que vos podés pagar una suscripción y podés, como que te conectás a equipos de forma remota y podés hablar en esas bandas sin necesidad de comprar. Pero la verdad es que no sé, no tengo mucho detalle. La verdad es que toco un poco de oído y no te podía dar más detalle. Claro, sí, yo sé que él era técnico también, se había armado todo él. Claro. Pero bueno, lo importante ahora es que después vamos a entender bien, o sea, las frecuencias que funcionan cada elemento, y bueno, vamos a empezar, o sea, la próxima clase vamos a ver algunas cosas más que referidas a filtros de frecuencia. Filtros de frecuencia, porque ¿qué pasa? Después, eso nos va a ayudar a entender algunas tecnologías puntuales que nos interesan o para saber cómo se transmite la información, la multiplicación de frecuencia, cómo funciona, por ADSL, que ahora todavía, si bien no está ya utilizado, realmente, bueno, fue un sistema muy interesante. Pero bueno, la idea es esa, que se queden con el concepto de Fourier, y bueno, para continuar con las próximas clases. Algo que te quería hacer la pregunta, viste, respecto a filtros y demás, que sé que no sé cómo es ni qué, si es fácil el acceso a ellos, que hay dispositivos que, por ejemplo, lo tienen en un auto, que circula en un radio y emite una señal que anula las frecuencias de celulares. Correcto, sí. Y otras frecuencias, que yo también de frecuencia modulada. Y donde yo lo noté, y eso me lo dijeron, es en la cancha. Muchas veces vas a la cancha y cancha de fútbol, ¿no? Como un inhibidor de señal. Bien, no tenés señal, de repente no hay señal, nadie tiene señal, ni de Movistar, ni de es que lo que hacen
Es meter Eso señal lo ruido. querían usar en un momento en los bancos, cuando querían hacer el corte para que los usuarios no puedan usar el teléfono, lo quisieron implementar, pero como tienen tanta distancia, no lo pudieron usar. Buen dato. Bueno, ahí básicamente lo que hacen es meter interferencia, meter ruido en unas bandas puntuales, de un ancho de banda. O sea, che, a ver, ¿qué querés? ¿Celulares? Bueno, ¿dónde funcionan los celulares? En 700 MHz, bueno, ¿cuál es la frecuencia inicial y la frecuencia final? Bueno, metemos ruido, ¿entendés? Entonces meten un ruido, o sea, transmiten señales, o sea, que se mezclan con las señales de celular y chau servicio, se cae. ¿Se Para entiende? viajar en avión creo que todavía te piden que apagues el teléfono. Me parece que todavía lo hacen. Sí, todavía lo hacen, pero bueno, yo ahí la verdad es que, bueno, no sé detalles si realmente puede interferir las señales o las señales de teléfono digamos, en el funcionamiento y de qué parte del avión. Sí, es un protocolo, pero la verdad que, bueno, nada. Yo por ahora no he escuchado, tal vez ustedes sí, de un avión que se haya caído porque tal vez alguna interferencia de algún aparato. Igual, dato curioso, los aviones, hoy hay algunos aviones que vienen con Wi-Fi. Sí, pero No ¿cómo te se permiten conecta? el dato móvil, pero Sí, transmiten el Wi-Fi. No, son operadoras que solamente funcionan en aviones. Nosotros teníamos convenios con dos, pero por lo menos en el momento que teníamos convenio, porque ya no lo tenemos más, era un enlace satelital que tenían en el avión, y por medio del enlace satelital te brindaban, tenían una antenita 2G inclusive adentro, que se conectaba a la red móvil por un enlace satelital, y demás. Los barcos funcionan de esa forma también. Los barcos funcionan de esa forma. Banco la de Peña. última vez que viajé, eso fue hace como 2 años, tenían 4G. El celular me andaba perfecto. ¿Sí? Ah, mira vos. Sí, sí, Bueno, no, muy entonces, bueno ver películas, todo. Tenía entonces nuestro convenio con las empresas que hay era muy, muy malo. Puede pasar. Ahora, bueno, estamos con el tema de la Copa Ah, América. bueno, ahora se puede hacer un montón de cosas. Ahora hasta incluso tenés señales de Wi-Fi en los colectivos, o sea. Sí, sí, y eso de nuevo, pero eso tienen que entender, o sea, como ustedes el día de mañana también con fibra y demás, que está bien, vos podés tener una señal Wi-Fi, pero ¿cómo se conecta a la red móvil realmente? O sea, por un modencito de 4G que está en el colectivo. O sea, es la mejor forma en este caso. Ahora hay tecnologías nuevas, IoT, para 5G, que nada, yo me lo voy a anotar, que estaría bueno ya que sale esto y veo que les interesa, mostrarles, porque hay nuevas tecnologías que se van a utilizar para la conectividad de datos, y el día de mañana está bueno que ustedes lo sepan, porque tal vez en una aplicación que ustedes realicen, necesitan conocer estas tecnologías. Yo desconozco, no lo sé, después en un programador cómo, no sé, agarra y dice, bueno, ahora configuro la parte de conectividad, o sea, no sé, agarro y que se conecte a Wi-Fi, a una red móvil, lo que sea. ¿Cómo se hace eso, chicos? Yo no lo sé. Para mí también es un mundo que desconozco. Pero seguramente ustedes, al ir cursando materias de su carrera, lo van a saber, lo van a entender, y por lo menos yo les quiero dar el conocimiento de conectividad que es lo que se viene. El despliegue de 5G se cree que es para el año que viene. Y se cree, digo, porque no sé qué va a pasar. Esperemos que el año que viene empecemos. Ya se hicieron pruebas, pero bueno, del dicho al hecho hay mucho. Hay un largo trecho, Pero dice la. el 5G acá en la Argentina, pero en otros países ya está, o Y no. sí, en algunos países están, Ya están, está. no sé con qué Nosotros edad. estamos atrasados, pero Sí, están en algunos países. Sí, igual siempre estuve un poco, digo, mismo con 4G, o sea, están. Ahora igual ya tenemos el 4.5G, o sea, todos los que tienen en su teléfono el servicio de VoLTE, es decir, voz sobre LTE, ya pisaron el tema de migrar una red IP punta a punta. O sea, Es que el 4G más, digamos, ¿no? 4G más, correcto. 4G Bueno, más es el 4G más. servicio. Recuerden que las redes de 2G y 3G, por un lado te daban el servicio de voz, y por otro, o sea, con la misma red, por otro lado te daban el servicio de datos, pero ¿qué pasa? O sea, cuando llegó 4G, que era completamente IP, vos no podías hablar por teléfono por solo una red 4G. Entonces lo que pasaba es que tu teléfono hacía una bajada, cuando querías llamar o recibir o enviar un mensaje o recibir un mensaje, hacía algo que se llamaba el fallback, la bajada a redes inferiores,
que eran las redes 2G y 3G, para poder utilizar ese servicio. Cuando terminabas de hacer esa llamada, volvía de nuevo a 4G. Algunos de ustedes seguramente todavía lo pueden ver. Si ustedes estás navegando en LTE y te llaman o llamás y vas a H+, estás haciendo esa bajada. ¿Se entiende? Ahora, con la nueva tecnología, el 4.5G, digamos, hay un servicio que se llama Volte, /Voz Wi-Fi, que te permite directamente estar en una red IP entera y poder hacer llamadas sobre una red LTE, sin necesidad de tener redes 2G o 3G a disposición. Eso realmente ya estás un paso adelantado, ya te libera de redes inferiores, redes inclusive de la 2G que está hecho pelota. Y de la mano de eso viene un servicio que se llama Voz Wi-Fi, que utiliza tu red Wi-Fi directamente para rutar los llamados por la mejor red que tengas, IP. Si tu red Wi-Fi anda joya, pum, la saca por la red Wi-Fi. O sea, consumiendo casi nada de ancho de banda, de datos de tu red. La verdad que está bastante bueno eso. Y es lo que se viene. Pero bueno. Bueno, chicuelos, nada, si ya alguno tiene alguna otra consulta, y si no, ya los libero. Lo que voy a hacer, otra cosa, Paulo, creo que lo vi, quiero agradecer a Paulo porque tenía 2 errores, los ejercicios resueltos, que subí de nuevo, los corregí. Había un error por un tema de amplitud, que yo había puesto una amplitud y en el ejercicio había puesto otra, y un error de cálculo que también me lo observó Paulo, y bueno, nada, ténganlo en cuenta para hacer los ejercicios o para revisar los ejercicios. Igual ya está actualizado, entiendo que ahí estaría bien, que ya no le pifié. Pero bueno, también se lo quería decir. Otro tema, ayer fue el Día de las Telecomunicaciones, no sé si sabían, fue porque, bueno, se firmó en 1869, creo, un primer convenio internacional de telegrafía, por eso se celebra, así como nada. Y bueno, nada, después voy a subir esto y voy a empezar a subir algunos ejercicios que me gustaría sí que empiecen a hacer, porque para que empiecen a practicar estos conceptos, que como verán, no son otra cosa de despejes chiquitos, no es nada del otro mundo, ¿no? Vamos a tratar de que sea así, tirar algunos conceptos, y después empezar a hablar de lo que ustedes quieran respecto a las telecomunicaciones, que también creo que sirve. Ojalá podamos traer a la gente de NACOM, de hecho estudió conmigo la persona esta que es referente de interferencias. Yo creo que en 2 o 3 clases estamos en condiciones de por ahí entender algunos conceptos que nos puede mostrar él. Y bueno, nada, chicos, a su disposición. Bueno, gracias, profesor. Muchas gracias, profe, por todo. No, Muchas por gracias. favor, yo en breve subo la Muchas gracias, presentación. profe. Y bueno, estamos hablando, chicos. Cuídense. Buenas noches. Gracias. Buenas Chao, noches, hasta luego. Chao, buenas profe, noches. buenas noches. Chao.